iglesia comenzó a ser perseguida el mismo día que nace. La iglesia nace el día de Pentecostés, donde los apóstoles reciben el Espíritu Santo y ellos salen a predicar el Evangelio. Jesús les había dado la orden: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las criaturas, enséñenles a observar todo cuanto yo les he mandado. Entonces, recibido el Espíritu Santo, ellos entienden el mensaje de Jesús, pierden el miedo y saben predicar. ¿Y cuál es el mensaje de Pedro? Pedro le dice a los hombres: ustedes mataron al justo, pero Dios lo ha resucitado y nosotros somos testigos de esto. Eso atrajo la ira de los sumos sacerdotes, de los jefes religiosos del pueblo. Lo llevaron allá, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y les dijeron: ustedes salgan, no se les olvide que les hemos prohibido hablar. Pero Pedro le dijo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Además, no les gustó que Pedro les hubiera dicho: ustedes mataron al justo. Por eso dijeron: ustedes han hecho responsable de la muerte de ese hombre. Como si él no hubiera dicho nada. Unos angelitos. Y resulta, si ustedes buscan el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 25, recordemos que Pilato trató de liberar a Jesús. Y por último, ya cuando lo pudo hacer más, que lo presionaron diciéndole que si no hacía lo que ellos estaban pidiendo, él no era amigo del César. Lo iban a denunciar, le iban a quitar el coroto, y esta era la gracia. Entonces, Pilato mandó traer agua, se lavó las manos y le dijo a la gente: inocente soy de la sangre de ese justo, allá ustedes. Entonces Mateo, en el versículo 25 del capítulo 27, dice: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, lo que Pedro le decía a la mentira, ellos aceptaron que, como Pilato había dicho que Jesús era inocente y que él era inocente de esa sangre, entonces nosotros aceptamos nuestra responsabilidad, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se hicieron responsables de la muerte de Jesús. Por si, claro, todo eso estaba escrito en las Escrituras y todo tenía que cumplirse, pero ellos sí fueron responsables de la muerte de Cristo. Ellos fueron los que pidieron que fuera clavado en la cruz. Entonces Pedro, cuando dijeron que no predicara, le dijo a los sumos sacerdotes: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Hermanos, nosotros tenemos una ley que Dios nos ha dado, los 10 mandamientos. ¿En qué consiste el pecado? En que nosotros desobedecemos la ley de Dios. Eso fue el primer pecado original cometido por Adán y Eva. Dios les había dicho: pueden comer de todos los frutos de este jardín, pero no vayan a comer de aquel fruto de ese árbol que está allí. Si ustedes lo hacen, van a morir. Hay una orden y una advertencia: si ustedes no se someten a esa norma que yo les doy, ustedes van a morir. Sabemos que se presenta el demonio y les dice: eso que les dijo Dios es mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes no cumplen esa norma que Él les dio, ustedes van a ser iguales a Dios, van a ser dioses. Entonces, Adán y Eva desobedece la orden de Dios, comete el pecado original.
estamos obligados a cumplir. Primero, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos también miembros de una sociedad humana. Y esa sociedad tiene una serie de normas, tiene una serie de leyes, y nosotros tenemos la obligación de cumplir esas leyes que tiene la sociedad en la cual vivimos. Un buen cristiano cumple la ley de Dios. Un buen ciudadano cumple las leyes de la sociedad a la cual pertenece. Por eso, un buen cristiano debe ser siempre un buen ciudadano. ¿Hay alguna excepción a eso? Sí, la hay. Los apóstoles habían recibido de Cristo una orden de predicar el Evangelio. Y los sumos sacerdotes les prohibían que ellos obedecieran esa orden de Cristo. Por eso quiere decir, primero, obedecemos a Dios antes que a ustedes. Primero está la ley de Dios y después está la ley humana. Inclusive, hay casos en que nosotros no estamos obligados a cumplir la ley humana. Entiéndame eso. No vaya a decir, padre, el día de la elección, eso es decir que aquí no cumplan las leyes, como usted diciendo eso. Y una ley humana se opone a la ley de Dios, contradice la ley de Dios, no tiene por qué ser aceptada. Un ejemplo muy claro: el aborto. El aborto, hay muchas naciones que han dicho que ahora no se puede matar. Se puede matar a los niños aún no nacidos, seres inocentes e indefensos. Se ha aprobado una ley que dice que el aborto no es un crimen ni puede ser castigado. De ahora en adelante se puede matar. Pero resulta que hay un mandamiento de la ley de Dios que dice: hijo, no matarás. Entonces, ¿cuál ley prevalece? ¿La ley humana o la ley de Dios? Primero, la ley de Dios y después la ley humana. Ahora, cuando la ley humana está en perfecta concordancia con la ley de Dios y se nos pide como ciudadanos cumplir una norma que no contradice la ley de Dios, nosotros estamos obligados a cumplir esa ley. Esto es lo que significa lo que nos dice la primera lectura de hoy. El Evangelio nos habla de la tercera aparición de Jesús a su discípulo. ¿Por qué se aparece en Galilea? Y da la impresión de que los apóstoles como que dejaron ya todo lo referente a Cristo y volvieron a su trabajo anterior de ser pescadores. Pero San Lucas, en el capítulo 5 de su Evangelio, habla de que se dijo a María Magdalena, habla de aquella pesca milagrosa que sucedió cuando Jesús estaba escogiendo a sus apóstoles. Y ahora habla de una pesca milagrosa en la cual Jesús es reconocido por Juan y posteriormente por los demás apóstoles. ¿Por qué estaba en Galilea? Porque Jesús, cuando se aparece a María Magdalena, le dice: vayan y díganle a los discípulos que vayan a Galilea y allí nos vamos a encontrar. Y aparece también aquella triple confesión de amor que Cristo le pide a Pedro. Le pregunta 3 veces: ¿tú me quieres más que estos? Y Pedro siempre le dice: Señor, tú sabes bien que yo te quiero. ¿Por qué le exigió una triple confesión de amor? Porque Pedro lo negó 3 veces de la razón. Y Cristo tenía todo el derecho de haberle quitado a Pedro la supremacía que le había dado. Le había dicho, capítulo 16 de Mateo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Las fuerzas del infierno no podrán contra él. Pero Pedro le había fallado. ¿Qué hace Jesús? ¿Lo quita de su puesto? Lo reafirma de su puesto. Pero le exige
que por 3 ocasiones Él repare esa falta que cometió y diga que ama a Cristo y que se constituye como pastor supremo de la iglesia para pastorear las ovejas y los corderos de ese rebaño que Cristo pone en sus manos. Y le recuerda, cuando tú eras joven, mismo desviar tu ropa, ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te seguirá. Y le dice, como dice el evangelista, me dijo para significar de qué manera Él iba a morir para dar gloria a Dios. Recordemos que Pedro, en el año 67, en la era cristiana, bajo el emperador Nerón, fue crucificado en Roma. Y Él pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir como había muerto su maestro. Ahí está la palabra de Cristo que se cumplió también ante el mundo. Entonces, hermanos, aceptemos la palabra del Señor y pidámosle a Él, por intercesión de María, Madre de Cristo, Madre nuestra, que nosotros siempre estemos dispuestos a cumplir la ley de Dios, a ser buenos cristianos y a cumplir también las leyes como ciudadanos que debemos cumplir acá en la tierra como miembros de una sociedad, para que esa sociedad pueda seguir adelante y progresar con la ayuda